Bueno, gracias a todos y a todas por estar acá. Este momento es muy importante para nosotras. Marca como un hito, no solamente en el proyecto de extensión, que ahora Euge va a profundizar y a contar, sino como también en el proceso de trabajo que hemos tenido desde el programa del que somos parte. Em, las docentes que trabajamos en este proyecto somos docentes que tenemos una trayectoria en temas de cuidado y en distintas dimensiones de los cuidados, con distintos tipos de personas y figuras de cuidado, personas con discapacidad, personas adultas mayores, niños, niñas con o sin discapacidad, y con las figuras de cuidado, ya sean, ahora vamos a trabajar, pensar un poco más en los hermanos y hermanas, pero también en madres, padres, abuelos y figuras de trabajo remunerado. Entonces, nos parecía importante, nada, presentar este juego con cuatro compañeras, una compañera que es integrante del proyecto, Eugenia Barbosa, que es docente de la facultad, Cecilia, que participó de los talleres de este proyecto de extensión, ahora contará su experiencia, Patricia Cosani, que es adjunta de la Secretaría de Cuidados y Discapacidad del MIES, y Clara Fasler, que está por llegar, que es integrante de la red Pro Cuidados. Entonces, nos parece importante esta representación de la mesa porque tiene que ver con las cuestiones académicas de docencia, investigación y extensión. Tiene que ver con el trabajo que hacemos, que es siempre pegado a las organizaciones sociales y a las familias y a las personas con discapacidad. Y son esos colectivos los que nos dicen por dónde ir. Y a la política pública, por supuesto, tan de referencia no solamente en lo regional, sino internacionalmente. Es lo que hacemos en cuidados, lo que hemos hecho en estos años en cuidados es de referencia internacional y eso me parece que es importante sostenerlo. Y a Clara y a la Red Pro Cuidados, que también es de referencia fundamental para lo que hacemos en este tema. Entonces, vamos a escuchar a Eugenia, que nos va a contar un poco sobre el proyecto y el juego, a Cecilia, que dará su versión también de su experiencia y del proyecto, a Clara, que nos contará si esto sirve o no para la agenda de la red y de los temas de cuidado en nuestra sociedad, y a Patricia sobre la política pública. Eh, Hay una tabla con un Excelcito, una planilla para quienes quieran anotarse. En algún momento vamos a generar como varias ediciones, varias versiones no, varias copias del juego. Y si están interesados, podemos, en medida que le podamos tener la cantidad de copias, podemos dárselos a organizaciones, a técnicos, a equipos de trabajo que quieran trabajar con el juego. Nada, así que empezamos. Si querés, Euge, te doy la palabra. Gracias por estar acá. Bueno, bienvenidas, bienvenidos a la presentación de Ronda de Cuidados. Ronda de Cuidados, en realidad me toca a mí abrir esta mesa contando un poquito lo que fue el proyecto por el cual surge este juego y contarles un poquito cuál fue la intención y cómo también a partir de esta presentación, cómo seguir, ¿no? Y bueno, ronda de cuidados ya en esto que traía Julia, que me parece bien interesante, como de la diversidad de la mesa. También creo que el nombre habla un poco esto de ronda de cuidados, de lo colectivo y también de la corresponsabilidad de los cuidados, ¿no? Como somos todos parte, en algún sentido, de esta responsabilidad de cuidar. Y bueno, este es un kit de juegos, en realidad, que lo pudieron ver cuando estaban entrando a la sala, que pretende sensibilizar, pretende generar información justamente sobre los cuidados de las personas con discapacidad. Este juego surge en el marco de una convocatoria a proyectos de desarrollo de la extensión, de extensión universitaria, donde el programa de psicología desde el enfoque biopsicosocial, que trabajamos desde el Instituto de Fundamentos y Métodos, y a su vez, acompañada de la Facultad de Artes, presenta un proyecto que pretende de alguna manera visibilizar las necesidades de los hermanos y hermanas en este rol de cuidadores y cuidadoras de personas con discapacidad. Y esto surge también atendiendo a que veníamos
en este equipo del programa, trabajando hace algunos años ya con, como decía Julia en un principio, con las asociaciones de familiares. Veníamos trabajando sobre los componentes psicosociales de los cuidados en un grupo de inclusión social, veníamos trabajando sobre la calidad de vida familiar, veníamos trabajando sobre cuánto estrés parental se generaba a partir de las situaciones de cuidado, teniendo en cuenta distintos orígenes de la discapacidad. Y en este proceso fuimos viendo que también aparecían los hermanos y hermanas, ¿no?, diciendo cosas muy interesantes de lo que les pasaba, y que muchas veces ese proceso estos sentires no estaban visibilizados, ¿no?, en la academia, en las políticas públicas, ¿no? Entonces, bueno, esto fue como parte de esta iniciativa que surge de poder tomar contacto con esta realidad y poder también en el marco universitario dar un lugar tanto al estudio como a la intervención específica y a la visibilización del tema para la generación de políticas, ¿no?, que puedan abordar esta problemática. Entonces, este juego que surge es uno de los productos de este proyecto. También surge a partir de los relatos, las experiencias, las narrativas que se dieron en la intervención con hermanos y hermanas a través de distintos talleres que se llevaron adelante con la Asociación Down del Uruguay, con Caminantes, con Buscando Espacio Huerta del departamento de Colonia, con el Liceo Avanzar, ¿no?, entre otras asociaciones que participaron de este proceso, ¿no? Estos talleres además tienen además del aspecto integral que queremos traer como foco y que fue fundamental a la hora de pensar este proyecto, ¿no?, cómo visibilizar esta realidad, pero a la vez producir conocimiento, ¿no?, producir conocimiento para que ese conocimiento, a partir de esas narrativas que traían los hermanos y hermanas, sea llevado al acervo científico, ¿no?, cómo eso tiene que ser relevante para poder ser atendido desde las políticas públicas. Y la interdisciplina, ¿no?, la Facultad de Artes, que formó parte de este proceso, la Facultad de Psicología, nos posibilitó también diversificar las formas que a veces, ¿no?, esto de las palabras de los hermanos, que a veces no, en algunas situaciones no son tan fáciles estas cosas que decir frente a otros familiares, frente a un hermano con discapacidad, frente a las distintas asociaciones. Bueno, la posibilidad del arte también como puente, como recurso para poder decir en otros formatos, ¿no?, fue parte muy importante de nuestro trabajo y también se puede visibilizar, como lo ven, en los productos que tienen esa intención, estos juegos, de poner en manifiesto los relatos y a su vez de generar a nivel social, a nivel comunitario, el uso de recursos que nacen desde esta perspectiva de los familiares y que pretenden de alguna manera que socializándolos, tanto a través de técnicos, instituciones, familiares, estudiantes, que acá tenemos la presencia de muchos, podamos seguir trabajando en esta construcción colectiva, ¿no?, de lo que son los cuidados. Nada más, antes de pasarle la palabra a las compañeras, justamente también hacer foco en esta posibilidad que nos da el modelo biopsicosocial, ¿no?, desde el cual pensar la discapacidad, de que haya una posibilidad de cambio, ¿no?, una posibilidad de nosotros poder hacer cosas, tanto desde la academia como desde el ser ciudadano, desde el ser estudiante, desde el ser de parte del Estado, desde tanto del que toma decisiones como el que está en el día a día con las personas, ¿no?, como este efecto transformador que nos da este modelo desde el cual, ¿no?, hay una compañera que trabaja con nosotros, que está en una situación de discapacidad, que siempre dice: para mí es más importante que me hablen bien, que me digan necesitas algo cuando voy a un lugar, a una institución, que tenga la rampa. O sea, eso ya me facilita y me hace sentir mucho mejor. Entonces creo que ahí está la clave, ¿no?, del cómo las actitudes, cómo la sensibilización
la formación, que es un poco lo que apunta este juego de sensibilización, hace que podamos, ¿no? Estar todos como más conectados, ¿no? Y que sea un tema colectivo y del cual estemos todos sensibilizados. Así que esperemos que esto tenga impacto y esperemos bueno, que puedan jugar, porque esa es también la clave de esto, que puedan jugar, que sea algo divertido, atractivo, para que todos podamos aprender entre todos. ¿Tá? Así que muchas gracias por acompañarnos en este proceso. Hola, bueno, muy buenas tardes. Soy Cecilia Reyes. Me invitaron hoy a integrar este panel por haber participado bueno, en los talleres para hermanos y hermanas de personas con diferentes enfermedades. Tengo 34 años, tengo dos hermanos mayores, Mauricio y Guillermo. Guillermo tiene un diagnóstico de esquizofrenia hace aproximadamente 10 años, lo cual obviamente modifica sustancialmente la trayectoria de cualquier familia. Particularmente en el caso de mi familia, siempre ha habido muchísimo apoyo para él en cuanto a su enfermedad y en todo lo que él ha vivido, y eso hace que sea mucho más difícil también para uno la trayectoria de vida propia, porque la encarás desde un lugar muy distinto, pero también tengo la absoluta convicción de que el apoyo que él recibe le permite estar en el lugar que está hoy. No podría estar, pero ni cerca de la situación en la que se encuentra hoy, si no tuviera la red de cuidado y de contención que tiene, eh, que por suerte tiene, porque lo cierto es que en mi corta experiencia con otras personas que también tienen familiares con diferentes discapacidades, hay situaciones muchísimo más complejas y que se enfrentan con al menos herramientas de todo tipo de lugares. Entonces, realmente nuestra situación es súper compleja, pero reconozco que hay situaciones que son aún más complejas porque hay necesidades básicas que están insatisfechas, lo cual hace que sea todo más difícil. Eh, bueno, volviendo un poco a la cuestión del proyecto y por el cual estoy acá, por haber participado, en el momento en que me llega el afiche y bueno, y estaba esta situación, inmediatamente me parece una súper propuesta, porque realmente a veces uno se siente muy desorientado, estás solo, no sabes a quién acudir, te quedas con tus propias ideas, genera muchos también a veces desencuentros familiares, porque una le parece que hay que hacer A, otro cree que lo mejor es B, pero lo cierto es que hay una tercera persona que opina otra cosa, no sabemos para dónde ir, te peleas, vas, venís, hay mucha tensión porque son situaciones muy difíciles. En el caso de mi hermano, él se ha debatido entre la vida y la muerte en más de una oportunidad, entonces obviamente eso hace que todas las decisiones que uno toma tengan una carga de tensión y de consecuencias que a veces, o sea, nunca estás preparado para llevarlo adelante. Entonces, todo el acompañamiento que uno reciba de cualquier persona que esté dispuesta a extenderte una mano y decir, che, vamos a probar con esta, no sé, esta nueva forma de charlar de esto, de poder interactuar, de intercambiar, cómo lo vives vos, cómo lo vive otra persona, es como de alguna manera un oasis en un desierto, porque realmente hay muy poca acompañamiento para las familias. O sea, todo el acompañamiento que nosotros hemos tenido ha sido por iniciativa propia. No hay ningún lugar en el que realmente uno diga, bueno, a partir de este diagnóstico, entonces empezás a tener un acompañamiento para toda la familia, desde varias disciplinas. No, es como, bueno, mira, está el diagnóstico, ahora está la medicación y después cada uno dentro de su casa, como pueda, de la forma que pueda, con las herramientas que tenga. O sea que es como un camino bastante solitario y que uno lo va transitando, bueno, con las herramientas que tiene. Entonces, toda posibilidad de recibir también que alguien diga, bueno, vamos a sentarnos a charlar de esto. También el hecho de que no sea solo charlar, de que vamos a hacer el collage, vamos a buscar otras formas, miremos las fotos, o sea, como buscar también alternativas que también nos permiten como expresarnos desde un lugar que quizás no es solo lo consciente, sino cómo eso va saliendo desde uno.
Creo que también ha sido súper valioso todo el proceso. Eh, Otra cosa que quería comentar, por lo menos en los talleres a los que yo participé, éramos todas mujeres, excepto mi hermano, de mi otro hermano, al cual obviamente yo tuve que convencer de que venga. O sea que en realidad, o sea, él vino y es una persona muy presente y acompaña muchísimo, pero no fue su iniciativa. Cuando yo le conté del taller me dijo, ah, qué bueno, después me contás. Y yo fui como, no, no es necesario, vos venís conmigo y no te tengo que contar, venimos los dos. Bueno, y él vino, o sea, todo bien, pero realmente es mucho más notoria la carga en las mujeres. Mi madre tiene 68 años y al día de hoy no se ha jubilado porque realmente no podría estar en casa todo el tiempo dedicándose a cuidados y sabe que si lo hace eso va a ser su rol principal, que de hecho es su rol principal hoy por hoy. Mi hermano tiene 38 años, pero es una persona que obviamente tiene dependencias, necesita mucha compañía, mucha contención. Bueno, necesita estar como demasiado mi madre presente en su vida o quien esté. Entonces también, obviamente, el repartirnos la carga es como es el ABC, o yo entiendo que es el ABC, porque si no, ella no podría, incluso con la sobrecarga que tiene hoy, estaría muchísimo peor. Eh, Mi padre también está presente, pero realmente la forma en que ella está no tiene un nivel de comparación, porque lo que ella hace no lo hace ninguno de los demás. Ella tiene una entrega, una dedicación absoluta. No tengo dudas de que lo hace con un amor que le nace genuinamente, pero eso no quita que está cansada. Eso no quita que duerme menos, que se pasa todo el tiempo haciendo cosas para personas que no son ella misma. O sea que los tiempos que puede decir, bueno, ahora estoy tirada en la cama haciendo nada, nunca es una decisión tan propia, porque lo cierto es que siempre está dependiendo de cómo está Guille, cómo, qué necesita, si quiere que vaya, si quiere venir. Él me dijo el otro día, me voy a ir para afuera, creo, un rato, aunque sea, me voy en el ómnibus, no tengo ni que pensar en manejar, voy re tranquila, mirando por la ventana. Y mi hermano dijo, mi hermano Guille, mañana vengo a comer. Ya mi madre no tuvo ese domingo que había planificado de tomarse un ómnibus y mirar por la ventana, porque ya tuvo que pensar en, bueno, obviamente lo hace y lo va a seguir haciendo, pero es muy importante tenerlo en cuenta de que no puede una persona sola hacerse cargo porque no le da a nadie, no le da a ella, no me da a mí que la acompaño. No podríamos ninguno de nosotros hacernos cargo del 100% de su cuidado porque es agotador físicamente, es agotador emocionalmente. eh, es muy difícil, hay muchos altibajos en los acompañamientos para estas personas y hay días que son muy buenos y hay días que son horribles y entonces obviamente que estar juntos y acompañarnos en eso hace toda la diferencia. Si no nos tuviéramos y si él no nos tuviera y nosotros a él también, porque también siempre trato de recordarme de que la persona que más padece es él, porque yo no vivo lo que él vive, por más que él me lo cuenta, su situación es complejísima y uno sufre muchísimo por él, pero sabe que él es la persona que está todo el tiempo atravesando eso, entonces tampoco podemos dejar de lado que más allá de nuestra situación, el paciente es él y hay que acompañarlo a él. Pero de nuevo, capaz que estoy un poco dispersa porque voy hablando en... Ah, bien. Lo cierto es que la persona que está padeciendo permanentemente todo lo que le pasa es él, y uno por más que lo acompañe, nunca tampoco puede sustituirlo o sacarlo de eso. Y acá de nuevo, la situación familiar que yo tengo es muy privilegiada, considero, más allá de que atravesamos esta circunstancia porque él recibe muchas ayudas y apoyos porque mi papá y mi mamá se lo pueden brindar. No son personas que necesariamente tengan la compañía suficiente o necesaria. Él ha tenido más de una internación y las internaciones están pura y exclusivamente encaradas desde lo que es los medicamentos. O sea,
Es como dormiste, no dormiste, bueno, te subo, te bajo, aumento, corro para el costado, pero no hay nada absolutamente, por lo menos en su atención de salud, y no creo que sea muy diferente en la gran, enorme mayoría, donde hagamos alguna actividad diferente para decir, bueno, estás internado acá todo el día, 24/7, vamos a, yo qué sé, salir a dar un paseo al parque y charlar un poco, vamos a buscar alguna actividad de interacción, vamos a leer un cuento, vamos a comentar, no sé, podría haber una infinidad realmente de actividades. Y el encare nunca viene desde ese lado. Entonces todo lo que él recibe, uno se lo tiene que autogestionar. No existe una red en la que haya opciones para estas personas que digan, bueno, vamos a darle más acompañamiento desde un lugar de un apoyo terapéutico o desde un acompañante. Él tuvo que tener en su última internación acompañante las 24 horas. Yo me quedé a dormir cantidad de veces en el hospital. Eso hace que obviamente mi día sea diferente porque yo me acuesto a las 10 en un sillón, me levanto a las 7 de la mañana, me voy a trabajar, vuelvo, ¿quién va hoy? Va mamá, va todos teniendo que amoldar nuestras vidas a esta situación que uno no lo hace desde un lugar de la queja, pero no podés evitar que igualmente eso incida en tu día a día. O sea, yo me levanto a las 7 de la mañana en un lugar que no es mi casa 3 veces por semana y sí, estoy cansada. Mi madre está cansada, o sea, no lo podés evitar, por más que lo sigas haciendo. Y después, él tenía un acompañante 24 horas, pero era un servicio que había que abonar. Si tenés los medios, está de más. Vas a poder por lo menos acceder a eso, pero es la minoría de los casos donde esas situaciones se dan así. Entonces, creo que es fundamental poder brindar un apoyo que acompañe desde un lugar, teniendo a la persona más en el centro y no solamente de que si el medicamento te hizo efecto hoy y si no te hizo efecto te lo voy a subir un poquito más y mañana vamos a volver a probar y bueno, como que dejarlo todo desde ese lugar me parece que no ayuda. Bueno, finalmente simplemente quería agradecerles por esta oportunidad de estar acá hoy. El proyecto me pareció algo que nos vino a dar otra perspectiva, otra mirada de estar con personas y acompañarnos y saber que, bueno, todos la remamos desde nuestro lugar y a veces nos sirve conocer que tal persona hizo, no sé, utilizó algún mecanismo y eso le dio su resultado y lo podemos implementar. Ir buscándonos entre nosotros también como darnos esas herramientas que realmente es muy difícil conseguir y que los altibajos son permanentes, entonces todo el tiempo está bueno tener como cosas diferentes, porque la receta no existe de una forma única, sino que es como un acierto y error constante, pero ese acierto y error repartiéndonos la carga, acompañándonos, teniendo personas que también a veces nos den perspectiva, porque a veces estamos muy agobiados y hundidos en los problemas como para poder mirar hacia adelante y tener un poco de claridad. Entonces creo que todas estas propuestas y estos espacios de intercambio y de diálogo suman muchísimo y bueno, y realmente es como un agradecimiento enorme para quienes estamos siempre con el radar prendido de a ver dónde voy a buscar información, alguien que me pueda orientar, alguien que me diga, no, pero tranquila, esto que estás haciendo es lo máximo que podrías hacer, no te pongas mal porque no es que estás haciendo cosas y te faltan y no sabes qué más hacer. No, está. Vos sos una persona también, tenés que darte tus espacios, acompañar, pero sabiendo que uno tiene sus limitaciones y bueno, eso lo tenemos que aceptar y como tratar de trascender a eso sin que nos afecte, digamos, no sé, a un nivel como muy personal. Y bueno, y sostener nuestras historias de vida desde ese lugar en el que acompañamos personas que les toca vivir realidades muy duras. En nuestro lugar también obviamente lo sufrimos muchísimo, pero no es imposible. El asunto es que para que lo posible sea más llevadero necesitamos mucha atención, mucho acompañamiento. Es fundamental poder recibirlo. Así que bueno, ojalá que puedan continuar con estos proyectos. Muchísimas gracias.
Bueno, antes que nada, mis disculpas por la tardanza, pero parece que de repente la ciudad se me pone, se me hace difícil y se me echa encima. Antes que nada, mi agradecimiento por esta invitación. Realmente quisiera como agradecerla, no sé si quieres Julia, agradecerte a ti y a todo tu equipo, que es un enorme equipo, además un equipo muy diverso, lo cual también lo hace eh, eh, un proyecto innovador, un proyecto muy creativo y un proyecto que atiende algo que está bastante invisibilizado, porque yo soy médica, ¿no? Psicoterapeuta y sistémica, es decir, he venido trabajando con familias hace millones de años y como que desde la medicina, y recojo el guante que tú tiraste, ¿no? Los pacientes son seres aislados, ¿está? Y desde la psicología, salvo que alguien tenga algún cursillo o algún entrenamiento en terapia familiar, cosa que generalmente no hay, los pacientes viven ¿no es cierto?, en un repollo, ¿no? Entonces, los hermanos son como una entidad inexistente, invisible, de manera de que traerlos a colación en una investigación es muy importante, ¿no? Em, Quería como hacer algunas acotaciones al proyecto, ¿no? Este es un proyecto súper ambicioso, ¿no? La verdad sea dicha que explícitamente o no explícitamente, me voy a poner los lentes porque la vejez no acompaña. Eh, es un proyecto que tiene muchos objetivos, algunos explicitados, como digo, y otros que están ahí, que uno lee entre líneas, ¿no? Y me voy a permitir leerlos porque habla de la ambición, ¿no es cierto? La ambición en muchos sentidos, y también habla de el éxito por haber logrado cumplir con prácticamente todos ellos, ¿no? Cosa bastante difícil, ¿no? Eh, y en ese sentido, ¿no? Eh, este proyecto intenta responder a varios desafíos simultáneamente. Primero, explorar la relación entre hermanos, ¿no? Cuidadores de personas con discapacidad, ¿no? El impacto emocional, las transformaciones de su propia vida, etcétera, etcétera, ¿no? Después, ¿no es cierto? No sé si después, pero junto con eso, generar un espacio de intercambio y diálogo entre estas personas y el equipo docente, porque el equipo no es un mero moderador, ¿no? Sino que es una instancia también de formación, de manera de que hay este cachito en el proyecto. Después, lo que se quiere y explicitado es crear vínculos que trasciendan la experiencia, de manera de que esta experiencia se transforme como en un embrión de una actividad organizativa fuera del grupo. Tachán, tachán, ¿no? Después, ¿no es cierto?, está la idea, ¿no es cierto?, de generar un instrumento que permita la expresión de las emociones fundamentalmente. No sé si del inconsciente, pero sí de las emociones, ¿no? Cosas que son harto difíciles en nuestro mundo, sobre todo universitario, donde parece que sentir emociones y expresarlas, wow.
como si no fuera suficiente todo esto como objetivos, ¿no? Y como ambición, ¿no? Quieren hacer algo creativo. Entonces invitan a la gente de arte, ¿no? Y se juntan, además se juntan en esta universidad que es endogámica, cada facultad vive su propio mundo, no se junta con nadie, ¿no? Y no sabe qué es lo que está haciendo la otra facultad, aunque sea a 4 metros de distancia la facultad, ¿no? Y entonces deciden trabajar en equipo, wow, y por último, hacer un trabajo sistemático interfacultad. Entonces yo les digo, son maravillosas, porque han hecho un esfuerzo, creo que sobre todo, más que pensar en la implementación, yo creo que un esfuerzo enorme y muy creativo de pensar la investigación, ¿no? Tratando de unir, ¿no es cierto?, diversos aspectos, que son, por una parte, el conocimiento, por otra parte, eh, la creatividad, por otra parte, proporcionar a la gente con las cuales trabajan un espacio de interlocución y de intercambio, y por lo menos ir dejando como algunas semillitas planteadas para la articulación posible de estas personas con un futuro que es incierto, pero que desde los talleres posibilita la idea de una organización futura. Entonces, yo lo único que puedo hacer es felicitarla, ¿no? Eh, entonces, em, eso es lo que quería decir. La otra cosa que quiero decir es que estoy como con muchas ganas de que se termine el proyecto, porque hay una cantidad de preguntas que se abren a partir de las cosas que aún no están terminadas, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es la sistematización de lo que pasó en los grupos, ¿no? Eso no está y uno quiere saberlo, ¿no? Tampoco, y también por curiosidad, eh, curiosidad interesada, y ya van a saber por qué, está esta historia de que además de ser hermanos de gente con discapacidad, ¿quiénes son? ¿No? ¿A qué sectores pertenecen? ¿Qué educación tienen? ¿Qué historias tienen? Eh, Porque como decía, ¿te llamas? Cecilia, no es lo mismo, ¿no es cierto? Vivir en Positos, ¿no? Con una familia positense, es decir, que tiene un poco de plata y algunos servicios, ¿no? A vivir, no sé, en el cerro, o vivir, ¿no? O vivir en la Guada, ¿no? Todo esto da condiciones diferentes, ¿no? Porque las familias tampoco viven en un repollo. Las familias viven en esta realidad, y que es una realidad cambiante, ¿no? Para cada una de estas personas, que ofrece oportunidades y limitaciones muy diferentes, ¿no? De manera de que saber quiénes son y tratar de articular y juntar lo que dicen, ¿no? Y sus condiciones, yo creo de que es un paso central, aun cuando esto es un estudio exploratorio. No es no es una encuesta, no es un focus group, no, no. Este es un estudio exploratorio, y como tal hay que preservarlo, pero también utilizarlo y aprovecharlo, porque de los estudios cualitativos bien analizados, ¿no?
bien trabajados, sale una cantidad de conocimiento muy significativa, que son la base para hacer después trabajos cuantitativos. ¿Está? Pero, ojo, en este mundo en que vivimos, a lo que no se le pone número parece que no es ciencia, es mentira. ¿Está? Eh, Estoy en la Facultad de Psicología, trabajamos a nivel individual y el conocimiento que surge del trabajo con la persona o con el pequeño grupo es tan válido, ¿no? Y da tanto conocimiento, o por lo menos da otro conocimiento, pero útil y necesario, de manera de que esta experiencia habría que aprovecharla, ¿no? Y tienen material para hacerlo. Por último, eh, y también como vieja curiosa, me encantaría, ¿no? Tener como, claro, a nosotros nos llegó como una síntesis, no el proyecto, ¿tá? Entonces yo me preguntaba, bueno, ¿y qué tienen en la cabeza estas muchachas? Digo muchacha porque yo soy vieja, entonces seguramente son todas más jóvenes que yo. Eh, ¿Qué es lo que pensaron como marco teórico? ¿No? Eh, ¿Por qué se dedicaron es decir, cómo justifican, ¿no es cierto?, el dedicarse a trabajar en esta línea? ¿Cuáles son sus argumentos? Porque en esa manera de ver y en los argumentos, ¿no es cierto?, hay una buena parte de la respuesta. ¿No es cierto? Todos lo sabemos. Pero cuando uno tiene que hacer comentarios, si no tiene esa partecita, entonces las respuestas parten de lo que uno tiene en la cabeza. ¿Se entiende? Parte de mi marco teórico, parte de mi manera de entender la situación. Y yo no sé si coincidimos. Yo creo que sí, ¿ah? Pero no estoy tan segura. Eh, Eso es con respecto a la investigación propiamente tal, ¿no? Lo otro que quería decirle es que yo hace mucho tiempo que estoy trabajando desde la sociedad civil en empujar el Sistema Nacional Integrado de Cuidado, ¿no? Y quiero desde esa perspectiva, ¿no? Poder hacer algunos comentarios, ¿tá? Em, yo quería eh, decir, ¿no es cierto?, y preguntarme, ¿de qué manera esto que ustedes están haciendo tiene o puede tener incidencia en la política pública de cuidado? ¿Tá? Esa sería la pregunta que yo me haría desde el lugar donde estoy. ¿Tá? Ustedes saben que en el año 2015 se crea el Sistema Nacional Integrado de Cuidados como respuesta a, a una demanda creciente de cuidados, ¿no? Eh, Producida en este país por la transición demográfica que estamos viviendo. Cada vez somos más viejos y cada vez somos más viejos dentro de los viejos, en el sentido de que crecemos por el lado de los viejos, de los de gente de más de 80, gente que indudablemente va a tener necesidades de cuidado. Porque a partir de esa edad para adelante, ¿no es cierto?, las limitaciones de todo tipo se hacen evidentes, se expresan de manera distinta, pero están. Entonces, esta creación del sistema vino a responder en una parte muy importante a esta realidad y allí se define, ¿no es cierto?, qué es, y esto es importante decirlo y que se implemente, es una ley que crea un sistema con perspectiva de género. ¿Qué quiere decir esto? Que va a tratar a realizar e implementar acciones que permitan nivelar, por lo menos, hacer equivalente
las participaciones de varones y mujeres en las tareas de cuidado, ¿no? Entre el dicho y el hecho hay un gran trecho, ¿está? Pero esta es la voluntad de los legisladores y la voluntad también de quienes impulsamos esta historia desde la sociedad civil, ¿no? Nosotros queremos que los cuidados se expandan, que se responsabilice el Estado, la sociedad, la familia, ¿no? De manera más o menos sinérgica, de manera que no ocurra lo que Cecilia está diciendo, ¿no? Que la gente con problemas, no solo de discapacidad, sino que necesidades de cuidado, tenga alero y tenga quien y cómo la rope, ¿no? Em, si bien en un primer momento, y estamos todavía en un primer momento, porque esta cuestión va y viene, depende del gobierno de turno, lo que se hace, lo que no se hace, lo que se hace, lo que se deshace. La política pública es un campo minado, donde dependiendo del gobierno de turno hay cosas que se pueden implementar más, hay cosas que no se pueden implementar y hay cosas que se destruyen. Entonces, no es un trayecto lineal, pero se han definido algunas poblaciones, a pesar de que este es un derecho y se valora como un derecho, se establece como un derecho y se establece como un derecho no solo de la persona que necesita el cuidado, sino que de quien da el cuidado, quien proporciona el cuidado, pensando en estas cosas que tú dijiste, Cecilia, en el agote de las mujeres, el agobio de las mujeres y la imposibilidad de un sector muy importante de las mujeres que están atendiendo las tareas de cuidado. No solamente de personas discapacitadas, basta con tener un niño pequeño como para saber de qué se trata. No sé si acá hay mamás jóvenes, pero hay que articular trabajo y crianza como para darse cuenta de que las tareas de cuidado eh, eh, son un obstáculo importantísimo para poder desarrollarse a nivel de uno como persona siendo mujer. Bueno, eh, lo que les estaba diciendo, ya me perdí. eh, Resulta de que el cuidado está dado fundamentalmente por mujeres y estas ocupan 2/3 partes de su tiempo en hacer estas tareas, de manera de que lo que queda para los demás es harto poco. Entonces, de lo que se trata es de visibilizar el cuidado como una tarea y como un trabajo, no solamente como qué buena eres, ¿no? O qué servicial eres, o qué linda eres, cosas que a uno le dicen cada vez que hace cosas por los demás, sino que es un bruto trabajo y que tiene que ser reconocido como tal, remunerado como tal y distribuido, porque no hay cuerpo que aguante, ¿no? 24 horas por día, 365 días al año, si no se distribuye un poquito esta tarea. Entonces, eh, eh, los comienzos del sistema de cuidado, y aquí tenemos a una de sus protagonistas, eh, eh, intentó eh, priorizar algunas poblaciones que eran como las que más evidentemente ocupaban el tiempo de las mujeres. Los niñitos chiquitos, chiquitos, ¿no? La primera infancia, los adultos mayores, ¿no? Y la gente con discapacidad. Eh, Esto obviamente no es el derecho de todos los uruguayos, sino que de estos uruguayos. Pero vamos a entendernos de que se pensó como una primera fase, ¿no? No como el proyecto en su conjunto. Ahora,
no solamente las universidades y las facultades son fragmentadas, ¿no? La visión del Estado, de la sociedad, es decir, desde el Estado, también es fragmentada, ¿no? Entonces, por una parte está toda esta historia que les estoy contando, de los servicios, de cuidado, etcétera, etcétera, y por otro lado, gran alarma en lo educativo, porque resulta de que los chiquillos llegan a los 15 años y no quieren ir a la escuela, no quieren formarse. Hay una deserción escolar súper importante, ¿no? Entonces el sistema educativo del Uruguay no sirve, etcétera, etcétera, etcétera. Esto sucede en todas partes del mundo, no es aquí nomás. Y resulta de que estudiando esta población de muchachos y muchachas que no estudian, ¿no? Se descubrió de que prácticamente un 30% de estos, ¿no? No estudian, pero tampoco trabajan. Entonces decidieron colocarles el nombre de Nini. Los Nini, respectivamente, ¿no? Ahora, a alguien se le ocurrió estudiar a estos ninis. Se descubrió de que un porcentaje no despreciable de los ninis, especialmente de las ninis, no es que estaban desocupados, estaban ocupados haciendo tareas domésticas y cuidando, ¿no? Ahora, como el cuidado no es un trabajo y no está remunerado, entonces no estaban haciendo nada, ¿no? Es lo mismo que nos dicen a las mujeres y lo mismo que decimos las mujeres de nosotras cuando nos preguntan, ¿profesión? Ah, no, yo no hago nada, soy dueña de casa. ¿Está? Es la misma historia. De manera de que hay muchos jóvenes y sobre todo jóvenes mujeres que muy tempranamente se dedican a las tareas de cuidado y muy tempranamente definen su proyecto de vida de manera tal que su destino es bastante empobrecido, ¿no? Porque se van a quedar en la casa cuidando chiquillos y no pudiendo tener una autonomía económica, ni pudiendo insertarse en redes sociales o em, teniendo un proyecto más personal, ¿no? Y esa es la realidad que está en el sustrato también de la pobreza, ¿no? Desde el Sistema Nacional Integrado de Cuidado, a ver, Pato, tú me vayas a decir que sí o que no, pero realmente siempre consideramos como a los jóvenes a los cuales había que aportar como progenitores, ¿no? Y de hecho algunas cosas importantes y buenas se han hecho dotando a algunos espacios educativos de espacios para cuidar a los niños mientras los padres jóvenes estudian. Yo creo que eso es un aporte real, ¿no? Pero no se nos ocurrió, ¿no? Pensar en los hermanos. No, no se nos ocurrió para nada. Suerte está la Facultad de Psicología. ¿No? Y yo creo de que este proyecto, ¿no es cierto?, nos dice, ojo, miren realmente que los niños, ¿no es cierto?, los viejos, los discapacitados, no viven en un repollo. ¿Está? Así que les agradecemos muchísimo que nos abran los ojos y que nos ayuden a enriquecer y ampliar la mirada. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todas, para todos. Primero agradecerle a la Facultad de Psicología y a Julia en particular por la invitación y, como dijo Clara, por abrirnos los ojos. Siempre que tengo un mensaje de Julia sé que me va a partir la cabeza en hacia dónde va a salir la cuestión y bueno, y esto no fue la excepción. Como decía Julia, vengo en representación de la Secretaría Nacional de Cuidados y Discapacidad. Estamos llegando, instalándonos en esta nueva etapa
y tenemos muchos desafíos por delante y el primer desafío es esta institucionalidad, digamos, ¿no? Como saben, la Secretaría Nacional de Cuidados y el Programa Nacional de Discapacidad fue fusionado en el último gobierno. Nosotros consideramos que esto no es una cuestión positiva, digamos, ni para el tema de la discapacidad y todas las aristas que se tienen que trabajar desde allí, desde una institucionalidad que sea rectora de las cuestiones de la discapacidad. Los cuidados o los servicios de atención y de apoyo a las personas que tienen discapacidad es una parte de la problemática que hay que abordar en la discapacidad, y tener una institucionalidad rectora, un instituto de la discapacidad, es ahora un compromiso para esta nueva etapa, así que más allá de las vicisitudes, digamos, de esta cuestión institucional, creo que es una buena noticia que el país se debe tener una institucionalidad fuerte en torno a la discapacidad. Y por el otro lado, la Secretaría Nacional de Cuidados, que también tiene un rol muy importante en cuanto a esta cuestión de la fragmentación que traía Clara, de poder articular al Estado en torno a la política de cuidados, y que tampoco esta fusión le fue funcional, digamos, en términos de jerarquía y de lo que tenemos ahí como por delante. Esto es un compromiso que ya asumimos, o sea que en la próxima ley de presupuesto que se envía ahora al Parlamento vamos a estar haciendo esta división, pero me parece importante hacer la salvedad, digamos, de que hay acá como un debe importante. Más allá de esto, decirles también que bueno, la Secretaría de Cuidados y en este caso el área de discapacidad, vemos como con grandes desafíos de asumir una nueva etapa de lo que es el Sistema Nacional de Cuidados, ¿no? Como bien decía Clara, en un principio, creo yo, por una necesidad también de instalar la política pública, ¿no? Siempre hago la salvedad de decir, bueno, pensemos cuando en este país comenzaba el sistema educativo, comenzaba el sistema de salud y entendamos que estamos en ese momento histórico en que el sistema de cuidados se está instalando. Era necesario comenzar, digamos, por acotar la población ese objetivo, por acotar cuáles eran los objetivos. Creo que hicimos mucho hincapié y que era lógico para la primera etapa en lo que son los cuidados directos de las personas que requieren cuidados, ¿no? Como que la focalización estaba en pensar servicios y en pensar soluciones para las personas que directamente requieren cuidados y que, como decía Clara, son aquellas poblaciones que requieren más, ¿no? Más cantidad, más tiempo de cuidados. Entonces, el foco estaba puesto en los niños más pequeños, el foco estaba puesto en las personas con discapacidad que tenían dependencia severa, o el foco estaba puesto en las personas mayores que tenían dependencia severa. Otros de los desafíos que traemos para esta nueva etapa es justamente esto que nos traía Clara, que decir, bueno, si el cuidado es un derecho que atraviesa lo largo de la vida y que atraviesa a todas las personas, ¿no? Esto que nos contaban recién sobre lo que pasa en una familia cuando hay una persona con discapacidad o una persona que requiere apoyos específicos, es realmente parte de lo que nos pasa como seres humanos, ¿no? O sea, no podemos pensarlo como una cuestión aislada. Entonces, esta nueva perspectiva, digamos, de entender el cuidado como un derecho, de pensar en toda la trayectoria de vida, pensar no solamente en las personas que directamente reciben los cuidados, sino también pensar en sus familias, en sus entornos, en sus redes, ¿no? Porque muchas veces esas redes obviamente están compuestas por familiares, pero muchas veces también están compuestas por amigos y amigas que hacemos de redes y contenemos determinadas situaciones. Entonces, creo que ahí hay como un segundo desafío, ¿no? El primero les mencionaba que tiene que ver con lo institucional, el segundo desafío que tiene que ver con esta perspectiva de empezar a ver el cuidado como un derecho humano y por lo tanto ver todas las dimensiones que ese derecho encierra. Decirles también que otro desafío bien grande tiene que ver con esto de poder empezar a diversificar servicios y empezar a pensar un poco fuera de la caja, ¿no? Por eso me pareció tan importante este proyecto, porque estamos como muy matrizados en decir, bueno, los niños más chiquitos tienen que ir a un CAIF, los adultos mayores tienen que ir a un centro de día o un residencial, y los cuidados a domicilio, y un poco por ahí se acabó, ¿no? Creo que estas cuestiones nos invitan a pensar en que
una persona no se compartimenta en servicios diversos, sino que quizás necesita una red de apoyos y servicios, y ahí nuevamente la Facultad de Psicología sin duda nos puede ayudar a pensar en este tipo de cosas, y también en pensar otro tipo de servicios que quizás no son de cuidados directos, pero que hacen a facilitar la vida y la contención de una familia, ¿no? Recién nos contaba Claudia que uno como hermana, Cecilia, Claudia, te cambia el nombre, siempre, cuando tienen la misma letra, sí, hago lío. Cecilia nos contaba que cuando hay una situación de discapacidad, se moviliza en torno a eso a toda la familia, ¿no? Y afecta a toda la familia. Y que parte de eso, ahí hay como una disyuntiva en decir, bueno, tengo que recordar que no soy yo la que la estoy pasando peor, pero mi vida se vio afectada por esa situación familiar y quizás hay momentos de desborde. Ni que hablar los cuidadores directos o los cuidadores principales, como se les llaman, que en este caso sería quizás la mamá, pero también en el resto de las personas. Y esto tiene claramente una cuestión de género que ya lo traía Clara y Cecilia, ¿no? Las mujeres, bueno, desde que nacemos nos dan un muñeco para que los cuidemos y a partir de ahí nuestra vida se desarrolla en pensar en los demás y en cómo sostener esas cuestiones. Y ahí la culpa, por si yo me siento peor, cansada, desbordada, siempre aparece y nos genera estas cuestiones. Entonces creo que en torno a los cuidados, y también es parte de la diversificación de servicios que tenemos que pensar, hay una cuestión que tiene que ver con la salud mental y que no es solamente de las personas que requieren cuidados, sino también que es de sus entornos. Todos estos desafíos obviamente tienen un desafío atrás que es muy grande y que no se los puedo negar porque si no se estaría mintiendo, el que tiene que ver con lo económico, ¿no? El sistema de cuidados tiene un presupuesto que ha sido mermado en el último periodo de gobierno y que necesitamos fortalecer para poder soñar con todas estas ampliaciones y diversificaciones de servicios. En ese marco el país se está embarcando en lo que es el diálogo social, que va a discutir sobre temas de activos y pasivos en relación a las jubilaciones y pensiones, pero que también incorpora la dimensión de la protección social y ahí el tema del sistema de cuidados está como parte de la agenda. Ahí creo que tenemos dos desafíos y obviamente es también una invitación a que todos formemos parte como uruguayos y uruguayas y como actores de este debate. Primero, en cuál es ese sistema de cuidados ideal o fortalecido o universal, ¿no? Tenemos que empezar a poner ideas sobre la mesa, porque si no, va a ser otra vez ampliar los CAIF, ampliar los asistentes personales y ampliar los centros de día nada más. Para que esto sea mucho más diverso, para que esto tenga otras dimensiones, incluya lo que es la dimensión psicológica y que incluya el resto de las redes de las personas que están en situación de dependencia o en este caso en situación de discapacidad, necesitamos pensar cuál es ese camino y luego pensar cuáles son las bases de sustentabilidad económica para poder, quizás no en un quinquenio, pero sí tener una ruta donde Uruguay fortalezca sus políticas universales de cuidado. Lo decía Julia más temprano cuando nos presentaba, Uruguay ha sido modelo en la región en la instalación de los sistemas de cuidado, sobre todo en lo que tiene que ver con su estructura, en cómo construirlo y cuáles son sus componentes programáticos. Y también eso ha hecho que en estos años hayan surgido muchas ideas y cuestiones, ¿no? Hay una clave que tiene que ver con el trabajo no remunerado de los cuidados, donde Uruguay en su primera etapa no tuvo avances significativos, donde sin embargo Colombia, Chile, México tienen servicios y están pensando en esto del acompañamiento. Estuve hace poquitos días en Chile y me mostraban un kit de autocuidado para cuidadoras, ¿no? Que decir, bueno, en las familias, no la persona que requiere cuidado, sino las hermanas, las madres, reciben un kit donde, entre otras cosas, tienen ¿cómo se llama el que hacen yoga, el que hacemos yoga? El mat para hacer yoga o cuestiones de alimentación para hacer el autocuidado, para tomar agua, en fin. Un kit de cuidados para las personas que están en ese entorno familiar. En ese sentido, creo que entonces tenemos mucho obviamente, para aprender. No te preocupes. Ahí capaz que... ¿Eh? Ahí va.
¿no? No te preocupes. Les decía entonces que así como Uruguay le ha regalado a la región un montón de aprendizajes, ahora la región también nos está señalando caminos para aumentar esta diversidad en cuanto a la atención y los servicios y el acompañamiento a los familiares. Ni que hablar que además Uruguay tiene una cuestión que yo siempre lo marco como muy importante, que fue muy importante en términos de sustentabilidad de la política pública en estos últimos años, que tiene que ver con las organizaciones de la sociedad civil pensando estos temas y con los actores sociales en general pensando estos temas, ¿no? Esto de trabajar en conjunto y en red no es algo que se dé naturalmente. Nosotros quizás acá en Uruguay lo vivimos como muy natural, esto de pensar juntos, ¿no? El Estado, las organizaciones sociales, la academia. Creo que tenemos que ponerlo sobre la mesa, agradecerlo y seguirlo fomentando y trabajando. El rol de la universidad ha sido clave en la instalación del sistema de cuidados, en su desarrollo, y yo creo que ahora en la innovación tiene que ser mucho más fundamental, digamos, el aporte que haga la universidad. Y sobre todo esta idea de la extensión. Yo soy fan del componente extensión en la universidad, porque es esto de fusionar el componente académico con lo comunitario, con lo participativo y con, como decía Clara, con el poder dar un paso hacia adelante después en lo que hay que seguir avanzando. Creo que eso es clave y lo celebro también por eso este proyecto. Para terminar, pero no menos importante, creo que hay una cuestión que también nos planteamos como desafío para esta tercera etapa del sistema y creo que también eso va a colaborar en este tipo de cuestiones que tenemos que desarrollar y que tiene que ver con llevar los cuidados a los territorios, ¿no? Creo que la territorialización se ha hecho, digamos, como un elemento fundamental para esta nueva etapa, porque en los territorios, como bien decía Clara y como decía Cecilia, se generan cuestiones diversas en relación a las capacidades que allí existen y también a las posibilidades o a las demandas o a las restricciones que en cada uno de esos lugares existe. Nosotros creemos fuertemente en la idea de poder avanzar en tener planes departamentales de cuidados o planes municipales de cuidados, donde allí podamos desarrollar acciones coordinadas, ¿no? En esto del desafío de que el Estado llegue un poco más junto, digamos, a cada una de las personas, poniendo el territorio como centro. Y cuando digo el territorio estoy hablando de las personas que viven allí, ¿no? O sea, con sus realidades y con sus circunstancias, pero también con los valores que allí existen, ¿no? Con los activos, digamos, ¿no? Desde una infraestructura donde podamos generar talleres o donde podamos generar el encuentro o donde pueda haber una atención a psicológica a las personas que cuidan, en fin, lugares donde podamos generar como esta cuestión de la centralidad. Y porque desde allí se puede generar el esfuerzo conjunto, ¿no? Esto de que las comunidades y el Estado, estamos cerrando el mes de los cuidados con esta consigna de que estados y comunidades avancen hacia la sociedad del cuidado, y eso tiene que ver con esto, con poder trabajar mucho más centrado en las personas y por lo tanto en su entorno y en su comunidad para poder desarrollar política pública específica. En ese sentido también tenemos que avanzar en lo que tiene que ver con la institucionalidad del sistema de cuidados, ¿no? Hay elementos, digamos, que tienen que ver y que están en la ley, que tienen que ver con esto de la articulación. En el mes de abril volvimos a convocar el comité consultivo donde están los actores sociales, se volvió a convocar la Junta Nacional de Cuidados, donde están todas las instituciones del Estado que tienen que ver con esto, y acordamos en esa junta, que fue la semana pasada, convocar a las comisiones interinstitucionales para comenzar a trabajar en cada uno de los componentes. Y con esto voy a ir cerrando.
que tiene que ver con qué es o qué implica el desarrollo de un sistema nacional integrado de cuidados, que no es solamente los servicios, que es un elemento muy importante y que tenemos que diversificarlo y ampliarlo, pero que también tiene que ver con regular la calidad de esos servicios, que tiene que ver con pensar en las cuidadoras que trabajan de forma no remunerada, que tiene que ver con tomar acciones para las cuidadoras no remuneradas, que tiene que ver con la formación y con todo lo que implica la formación, no solamente mirando a las personas que requieren cuidados, sino también a su entorno. El poder desarrollar sistemas de información potentes que nos brinden información sobre lo que sucede en cada uno de los lugares para poder desarrollar la política pública. Por supuesto, con todo lo que es la gestión del conocimiento, y ahí la academia y los actores los actores sociales tienen mucho, mucho que ver. Y por último, todo lo que tiene que ver con el cambio cultural, ¿no? Y acá creo que hay un elemento clave en esto de empezar a ver. Lo mencionaba Clara con los jóvenes que ni estudiaban ni trabajaban y parecía que no hacían nada y en realidad lo que estaban haciendo es cuidando, o tiene que ver con esto de las vidas que se alteran por una situación familiar. El cambio cultural que nos tiene que llevar a esta idea de que el cuidado es un derecho y que por lo tanto a través de esa idea fundamental se desarrolle mucha más política pública en torno a los cuidados. Tenemos un debe enorme, creo que este proyecto lo deja bien claro sobre la mesa, sobre las potencialidades que tiene el trabajo más a nivel comunitario y familiar, y no pensando solamente en una persona exclusiva. Entonces, nada, de vuelta agradecerles y somos orejas bien grandes para seguir incorporando todo lo que surja y poder pensar en la política pública. Muchas gracias. Bueno, gracias a las 4. Esta ha sido una gran clase de política pública sobre cuidados y cuidados en general. Si alguien tiene alguna pregunta sobre las compañeras, esto va a estar grabado, así que lo vamos a poder difundir seguramente en la página de la facultad. Gracias a Eugenia, Cecilia, Patricia y Clara por este momento. Gracias a las compañeras por el proyecto, a Agos, a Andrea y a Lu. Y gracias a los estudiantes y a todos los que están acá, las compañeras del programa de Biopsico que también acompañaron. Así que bueno, gracias y les mandamos los links y la información. Gracias.